Bueno, vamos a meternos de lleno en el análisis de este libro, La derecha desnortada. Es un ensayo que la verdad intenta diagnosticar un cambio muy profundo en la política de hoy en día. Mirad, para empezar, el propio coordinador del libro, Armando Cerolo, lanza una idea que es el corazón de todo el asunto. Dice, y cito, nos preocupa una derecha liberal que poco a poco se vaya contagiando del ambiente. Ojo con esta frase porque es que a partir de aquí se construye todo lo que vamos a ver. Vale, la pregunta es obvia. ¿Qué significa eso de que la derecha está desnortada? ¿A qué se refieren con esa palabra? Pues según el libro, esto no es una lucha contra un enemigo externo. No, es una batalla interna, dentro de la propia derecha. Por un lado, tendríamos esa derecha liberal de toda la vida, la que se basa en el pluralismo, en el Estado de Derecho, y enfrente una especie de tentación, ¿no? Una tentación autoritaria, mucho más centrada en la identidad, en el nacionalismo. Y aquí viene lo interesante. Cerolo insiste en que esto no es que alguien haya venido a imponer nada desde fuera, es más bien una claudicación de sus propios valores. O sea, es como si una parte de esa derecha estuviera renunciando voluntariamente a lo que antes defendía. Claro, para entender por qué pasa esto, tenemos que ampliar el foco. No es algo que surja de la nada. Hay que mirar el contexto global, el porqué de esta crisis. Y es que el estado de ánimo colectivo ha cambiado una barbaridad. Pensemos un momento. En los años 90, con la caída del muro, había un optimismo brutal, esa idea del fin de la historia. Pero luego, ¡zas!, llega el 11 de septiembre de 2001 y todo se vuelve inseguridad. Después, la crisis financiera de 2008, que destroza la confianza en la economía. Y ya para rematar, la pandemia, que ha sido un acelerador de miedo e incertidumbre. Hemos pasado literalmente del optimismo a la ansiedad generalizada. Todo este caldo de cultivo es lo que Cerolo llama un marco securitario. ¿Qué es esto? Pues básicamente un estado mental colectivo en el que la gente empieza a valorar más la seguridad, la certeza, la identidad, por encima de las libertades. El miedo, en resumen, le gana la partida a la esperanza. Y para entender de verdad el fondo del argumento, hay que pararse en una palabra. Una palabra que parece que hemos olvidado, o peor, que hemos tergiversado: liberalismo. A ver, el liberalismo histórico, el original, nació para una cosa muy concreta, para luchar contra el poder absoluto del Estado. Su objetivo era defender al individuo, su dignidad, su libertad, frente a cualquier ideología que se le quisiera imponer desde arriba. ¿Pero qué ha pasado? Pues que hoy en día, cuando oímos liberalismo, muchos piensan solo en economía. Se ha reducido a eso. O peor aún, se ha retorcido para justificar movimientos nacionalistas. Y según Cerolo, esta confusión, esta pérdida del significado original, es una de las razones clave por las que la derecha liberal clásica pues se ha quedado sin argumentos, sin base intelectual. Entonces tenemos este cambio de mentalidad, esta confusión de ideas, y a eso se le suman otros factores que todos juntos crean la tormenta perfecta. Hablamos de cosas que nos suenan a todos, ¿verdad? La clase media que ve cómo su situación económica empeora, el debate público que está completamente envenenado por la radicalidad de las redes sociales, una reacción cultural muy fuerte a ciertos movimientos sociales, y esa sensación que tiene mucha gente de que la izquierda se ha quedado con el monopolio de la moralidad. Si sumamos todo esto a una desconexión total con las instituciones, pues claro, tienes el terreno abonado para que surjan opciones políticas mucho más radicales. Y todo esto deja una herida psicológica muy profunda. Fijaos en este dato que da el libro, que es tremendo. Un 67%. Un 67% de los jóvenes piensa que vive peor que sus abuelos. Esto es brutal. Cerolo dice que este pesimismo es un motor potentísimo. Ya no se trata de reformar el sistema, no. Lo que nace es un deseo de derribarlo todo y empezar de cero. Vale, el diagnóstico parece claro. La pregunta del millón es, y bueno, ¿cuál es la cura? ¿Hay alguna solución para esto? Cuando le preguntan a Cerolo por una vacuna, su respuesta no va por donde uno esperaría. No habla de estrategias políticas, ni de ser mejores gestores. No, él usa una metáfora muy potente. Dice, la izquierda y la derecha son dos pulmones del mismo organismo, y veo que los dos funcionan mal. O sea, el problema no es de un pulmón o del otro, es que el cuerpo entero, la democracia, está enfermo. Y esto es clave. La conclusión es que la estrategia de levantar muros cada vez más altos entre bloques políticos no solo no soluciona nada, sino que es parte de la propia enfermedad. Empeora las cosas. Entonces, ¿cuál es la vacuna que propone? Pues algo que podría sonar contraintuitivo: una memoria de la catástrofe colectiva. Es decir, que para avanzar primero tenemos que mirar hacia atrás. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues primero, recordar las lecciones que nos dejó la historia de Europa, con sus nacionalismos y sus divisiones.
Segundo, hacer un esfuerzo activo por derribar esos muros entre adversarios políticos. Y tercero, y quizá lo más importante, recuperar y volver a practicar las virtudes básicas de la democracia. Como se ve, no es un programa electoral, es más bien una llamada a un cambio de mentalidad, un cambio cultural. Al final, todo este análisis nos deja flotando una pregunta, una reflexión bastante potente. Si hemos quedado en que el miedo es la enfermedad, ¿es la memoria la única cura que nos queda?